Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos del movimiento circular de un sólido rígido. Acordémonos que estamos analizando diferentes tipos de problemas. La última clase habíamos calculado la velocidad angular, ¿sí? Que la velocidad angular se denota con esta letra omega, ¿sí? No es una W como tal, pero ustedes pueden buscar cuál es la más esencial y que tiene que ver con la posición angular. Este problema pide lo siguiente, ¿sí? Ahí les va. Dice, tan sencillo, dice lo siguiente. Serán iguales las velocidades lineales de dos puntos, ojo, de este punto y de este otro. Estamos viéndolo de manera, fíjense que aquí está el eje de rotación, ¿sí? No estamos viéndolo de manera, ¿cómo se llama? El plano XY. Estamos viéndolo parado el trompo, donde su eje de rotación, acuérdense que es el eje Z, ¿va? El plano XY miraríamos círculos rotando, ¿sí? Acordémonos que no vamos a trabajar en traslación porque si se te empiezan a trasladar se incluyen más variables. Mi velocidad angular hace esto, miren. Ese es el vector velocidad angular, ¿sí? Que va en el eje Z. Acordémonos que habíamos visto una figura donde se involucraba el punto P y que la posición que variaba, por ejemplo, que variaba para acá y luego para acá, que se miraba el ángulo, la posición angular. Sí, ese vector v que iba por todo el círculo tangencialmente es velocidad lineal, sí, no velocidad angular. Aquí me están preguntando las velocidades lineales, ¿sale? Que dice, serán iguales las velocidades lineales de dos puntos, estamos hablando de este punto y este punto, del trompo del ejemplo anterior, uno que se encuentra a una distancia del eje de rotación de 4 centímetros, mientras el otro a 2, ese es el eje de rotación, ¿sale? Porque recordemos que el trompo es una figura que va variando, ¿no? Su longitud respecto al eje de rotación. Como es respecto al problema pasado, habíamos calculado que la velocidad angular, pues lo vamos a ocupar, ¿sí? Porque es del problema pasado de 2 radianes por segundo. Eso lo calculamos y eso nos dio la vez pasada. El radio 1 es de 4 centímetros. Lo voy a convertir a metros, dividiéndolo entre 100. El radio 2 es de 2 centímetros, convirtiéndolo a metros, dividiéndolo entre 100. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad lineal? No hemos hecho ningún problema de velocidad lineal, pero recordemos que la velocidad lineal se denota, se interpreta en el plano XY, ¿sale? Y en el plano XZ deben de entender que estamos hablando de la velocidad angular, ¿sale? Y de la velocidad lineal, que es el vector v que les iba diciendo que se forma tangencialmente en cada punto, son infinidad, se denota en el plano XY, donde se tiene el círculo, ¿sí? Y la ecuación que estábamos usando, que demostramos matemáticamente para calcularla, era velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, ¿sí? Esa es la ecuación que usamos. Entonces solamente así sencillo vamos a tener que calcular las dos velocidades lineales, una para esta y otra para esta, porque lo que varía es eso, la velocidad angular va a ser la misma. Esa se encuentra en el eje de rotación, el eje Z. La velocidad es igual, la 1, le voy a llamar, va a ser el radio 1 por la W, que es la misma, que es omega. No es W, es omega, perdón, es la velocidad angular, ¿sí? Me faltó la flechita, ¿sí? ¿Cuánto vale el radio 1? 0.04 metros multiplicado por 2 radianes por segundo. Multiplico eso, 0.04 por 0. Perdón, por 2 me da 0.08 metros por segundo. Los radianes los vamos a ignorar. Y la velocidad 2 es igual al R2 por W, por la velocidad angular, 0.02 metros por 2 radianes por segundo, me da la mitad que la anterior. Prácticamente nos estamos dando cuenta que no es la misma.
Entonces pues vamos a poner, por lo tanto, no son iguales. ¿De qué velocidades hablamos? Las velocidades lineales. No es lo mismo velocidad angular que velocidad lineal, ¿no? Las velocidades lineales se dan en el plano XY y las angulares se dan en el plano, perdón, en el eje Z, en el eje de rotación. Y sí, si cambia el radio, cambia velocidad, cambia la velocidad lineal. Así de sencillo. No tiene ciencia esto. Ahí termina el problema número 2. Continuamos con la clase. Sencillo los problemas. Ahora dice, se tiene que, pues, les voy platicando mientras escribo, porque es una continuación, no es otro problema ese todavía, ¿sí? Pues resulta que además de analizar estos parámetros que hemos analizado hasta ahorita, en el movimiento circular, cuando recorre toda una circunferencia, o sea, ya hemos analizado la velocidad angular, la velocidad lineal, que la posición final, la posición inicial angular, ya hemos visto cuáles son las diferencias entre el MRU, que ya habíamos visto en mecánica, con el MSU, que es el movimiento circular uniforme. Ya hemos analizado algunos parámetros, cómo se calculan. Ahora vamos a analizar otros parámetros que se le pueden calcular al movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un punto del trompo recorre toda una circunferencia, o sea, hace esto, ¿sí? Bueno, lo voy a poner como circunferencia literal. Cuando una circunferencia la da completa el trompo, estamos analizando una revolución, se hace una revolución completa. Se dice que hace una revolución. En una revolución el punto barre un ángulo 2π, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo. Cuando un punto del trompo recorre toda una circunferencia, porque estamos hablando del trompo, de círculos, o una vuelta completa. Acordémonos que estamos analizando los parámetros aquí, ¿no? Se dice que hace una revolución, ¿sí? En este caso, el punto barre un ángulo 2π, que ya lo hemos platicado. Voy a poner el pi como tal. 2π radianes, ¿sale? O sea, cuando da una vuelta completa estamos hablando de 2π radianes. Y recorre, aparte de ello, un arco completo. Eso es más que visto, ¿no? Cuando hacemos un círculo es un arco completo de 2π por el radio, ¿sí? Que esto es el perímetro de la circunferencia. De la circunferencia. Pues resulta que al tiempo que emplea el punto para recorrer la circunferencia, el ángulo 2π se le conoce, 2π radianes se le conoce como periodo. Ay, perdón. Como periodo. Aquí me faltó empleo. No lo puse correctamente. Ya habíamos visto, ya muchas veces hemos trabajado con la palabra periodo, ¿no? O ustedes. Sí. Entonces,
el periodo, por ejemplo, plebes, se denota como una letra T mayúscula. Cuando hablemos de periodo vamos a hablar de una letra T mayúscula, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad angular en función del periodo, solamente es la fórmula de la siguiente manera. 2pi entre t. 2pi, que es digamos, la vuelta completa, entre t, ¿sí? Donde, bueno, pues ya vienen lo que es cada una de las cosas, ¿no? Recordemos que W es velocidad angular. ¿Sí? Esto está en radianes por segundo. ¿Sí? Pero si sustituimos, voy a poner aquí un poquito de álgebra, ¿no? Entonces, un parámetro que vamos a calcular nuevo va a ser el periodo. Pero lo podemos poner en función de la velocidad angular, que es W es igual, o perdón, omega, velocidad angular es igual a 2pi entre periodo. Y ya sabemos que las unidades van a ser radianes por segundo, igualitas que las que vimos de la velocidad angular, solamente que es una nueva ecuación. Pero si sustituyendo la velocidad lineal, que ya sabemos que es R por W, ¿sí? R por omega, perdón, siempre digo W, pero ya sabemos que es omega. Podemos poner esta ecuación en función de la velocidad lineal. Para ello necesitamos despejar W de aquí. W quedaría despejado, le estorba la R, está multiplicando, pasa dividiendo. A la V queda de la siguiente manera. Parece lo mismo, ¿no? Pero esta es V y la otra es R. La voy a sustituir aquí. Le voy a poner sustituir. Estamos demostrando las ecuaciones, ¿no? ¿Cómo quedaría? V entre R igual a 2pi entre periodo. Ahorita en morado voy a poner la ecuación que en realidad yo necesito. Lo rojo es el álgebra, pero realmente lo que voy a poner en color morado va a ser lo que realmente necesito, la ecuación que necesito, ¿no? ¿Sale? Perdón, estaba contestando un mensaje. Si yo despejo de ahí la V, la R me está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, entonces ya voy a poner la ecuación que yo quería. Recordemos que velocidad V es velocidad lineal y la letra omega es velocidad angular. La velocidad angular se da en el eje de rotación, en el eje Z, es vector también, y la velocidad lineal se da en el movimiento circular en el plano XY. Entonces, una nueva ecuación queda 2πr entre t, ¿sí? La velocidad. ¿Sí? Y resulta, plebes, que también esta pues está en radianes por segundo, porque lo de arriba, perdón, ahorita les pongo las unidades, porque R es metros también. Ahorita les voy a poner las unidades. Al inverso del periodo T se le conoce como frecuencia. Lo voy a poner aquí en negritas. Esto es, ¿cómo quedaría? La ecuación nueva de la frecuencia, bueno, ya la hemos usado, es 1 sobre t, ¿sale? Es la inversa, a eso se le conoce como la inversa. El inverso del periodo es la frecuencia, ¿no? Entonces, si yo sustituyo, voy a sustituirlo, si yo despejo de aquí, por ejemplo, la t, pues va a quedar 1 entre frecuencia, ¿no? Sí, porque este pasa multiplicando para allá y este lo paso dividiendo. Cambio de letras nomás. Y si esto lo sustituyo, sí, en la W, en omega, pues, queda de la siguiente manera. W es igual a 2pi entre aquí. ¿Cuánto vale T? 1 entre F.
Haciendo ley tortilla quedaría, bueno, lo voy a poner abajo porque ya es la ecuación que voy a usar, la velocidad angular. Quedaría que, el color morado. Si hago ley tortilla y a le pongo un 1, extremos por extremos es 2pi por f, y medios por medios 1 por 1, quedaría 2pi por f entre 1 y el otro no pinta, ¿no? Y también si esta la sustituyo en la que acabo de mostrar v, en esta, también hago lo mismo, ¿no? La voy a poner en rojo, quedaría v es igual a 2pi r entre 1 entre f. Y hago lo mismo, le pongo un 1 aquí abajo, extremos por extremos, medios por medios, y me va a quedar que la velocidad lineal en función de la frecuencia va a quedar 2pi r f. Es otra ecuación, ¿sí? O sea que los nuevos parámetros que estamos analizando metiendo en las ecuaciones que ya teníamos es periodo y frecuencia. Esta velocidad angular está en función del periodo. Es una de las ecuaciones. 2pi entre periodo. Esta es la velocidad lineal. 2pi r entre periodo. La frecuencia es 1 entre periodo, ¿sí? Entonces, mi nueva velocidad angular en función de la frecuencia es esta, y esta en función de la frecuencia de la velocidad lineal. Son estas dos que tenemos acá, y esta que tenemos acá, pero ahora en función del periodo, de la frecuencia, perdón. ¿Sí? Pero la frecuencia, plebes, pasa algo. Como la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Sus unidades son, aquí pues ya sabemos que, aquí lo voy a poner, las unidades serían, de la frecuencia serían 1 entre segundo, porque el periodo es tiempo, son segundos. Y esta es una unidad de medida que a lo mejor ya la han escuchado, es lo mismo que un hertz, ¿sí? Hertz de frecuencia que le decían. Entonces esto es lo mismo que un Hz, hertz. Entonces las unidades del periodo son segundos, y las unidades de, aquí le voy a poner, las unidades del periodo son segundos. Aquí. Y las unidades de la frecuencia son hertz, porque es 1 entre segundo, es lo inverso, ¿no? Y aquí voy a poner como un pequeño texto sobre esto. ¿Sí? Las unidades del periodo son segundos, y las unidades de la frecuencia son hertz, porque es 1 entre segundo, ¿no? La frecuencia, voy a cambiar el tamaño. La frecuencia f está relacionada con el número de revoluciones o vueltas, ¿sí?, por unidad de tiempo. Las revoluciones o vueltas, ¿no? Otras unidades de la frecuencia, aparte del hertz, son revoluciones por segundo. No sé si habían escuchado eso. RPS. Motor, por ejemplo. Y revoluciones por minuto. Los discos, cuando antes se usaban más los discos para quemar, se llamaba quemadores, usábamos quemadores en las computadoras para quemar música. Realmente no sé si existe todavía un quemador hoy en la vida real que lo sigan fabricando. Tengo entendido que ya no es tanto como antes. Pues como todo, ¿no? Cuando se está reproduciendo da vueltas y es circulares. Imagínense eso, un disco empieza a dar vueltas a revoluciones por segundo. Son infinidad de vueltas, ¿no? Habremos que analizar, ¿sí? Entonces, con ello, ¿no? Esa parte. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí para continuar con la otra clase y continuar con el tema, ¿no? Para que no sea tan laborioso. Hasta ahí vamos a dejarla. Listo, chavalones.